Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Que Dios me los bendiga a ustedes grandemente. Amén. Bueno, miren, como es costumbre, somos la Iglesia Bautista Montesión y siempre tenemos la costumbre de darle la bienvenida a aquellos hermanos y amigos que no los vemos nosotros, pero que ellos sí nos ven a nosotros. La Iglesia Bautista Montesión virtual. Démosle un buen fuerte aplauso a ellos de bienvenida. Realmente es una bendición, ¿verdad? Y siempre lo decimos, miren, a veces oímos comentarios, a veces me mandan en la página de Facebook los mensajes, el comentario de lo que está, de los mensajes que ellos están escuchando, y por eso quiero darles una bienvenida a los hermanos. Repetimos que nosotros no los vemos, pero que ellos sí nos ven a nosotros. Y decirles que Jesucristo les ama, que este año que vamos a comenzar es un año de victoria, que este año que vamos a comenzar, no importan las cosas que sucedan en nuestra vida, vamos a agarrarnos más de Dios, vamos a buscar más de Dios, porque eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Estamos en la serie, una pregunta en 3 palabras: ¿quién es Jesús? Y poco a poco hemos ido estableciendo la identidad de Jesús. Ahora, este no es el último sermón, el último sermón va a ser de Navidad, va a ser el próximo domingo con la conclusión de quién es Jesús. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque el mundo secular trata la manera de simplemente humanizar a Jesús, de ponerlo a un nivel puramente como cualquier ser humano. Si bien es cierto que Jesucristo, él aparentaba ser como cualquier ser humano. Él comía con las personas, él iba donde estábamos enfermos, él caminaba, él se cansaba. Entonces, inclusive la Biblia dice que cansado del camino se sentó junto a un pozo. Está hablando de la humanidad. Pero en Jesucristo no solamente era humano nada más. Una persona como Jesucristo no era simplemente un humano, era mucho más que un humano. Las cosas que dijo Jesucristo, las cosas que hizo Jesucristo, las cosas que se han escrito de Jesucristo, nos muestran que Él es mucho más que un simple mortal. Es Dios envuelto en un cuerpo humano. Ese es Jesucristo, que cosa bien interesante. Por eso buscamos en el libro de Lucas, capítulo 2, 1-7. Ahora la cita es un poco larga, porque vale la pena que tengamos una referencia a lo que dice el Señor. Lucas 2, 1-7 lo dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesucristo siempre ha sido la contraparte de toda la humanidad. La humanidad es caída, Cristo no cayó. La humanidad es pecadora, Cristo nunca pecó. Siempre ha sido la contraparte. Él es la luz, a veces nosotros estamos en las tinieblas. Él tiene una moralidad demasiado elevada y nosotros a veces carecemos de la misma. Entonces Jesucristo ha sido nuestra contraparte, ¿verdad? Pero Él vino específicamente para eliminar esa contraparte. Él vino específicamente para que nosotros tengamos la oportunidad de tener una vida relacionada con el Señor. El verdadero propósito de la Navidad no es tanto, yo sé, los regalos, tarjetas de regalo, y hacemos cosas y el corazón de la persona se vuelve más dócil, más gentil, más amable. Pero una vez pasó todo eso, allá en enero, vuelve otra vez lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no estamos entendiendo específicamente qué
¿En qué consiste la Navidad? La teología cristiana llama a la encarnación al nacimiento de Jesucristo. Esta palabra viene del latín incarne, que significa llegar a ser carne humana. Es decir, ¿cómo fue el proceso? No me lo pregunte, que no lo sé. Yo no lo entiendo. Yo tengo dos videos que hablan del espacio, hablan de la grandeza de las galaxias, etc. Y yo digo, caramba, ¿cómo el creador de eso se hizo un bebé? Eso es inconcebible. Yo, por lo menos, no puedo entenderlo. Y estaba tratando una manera de asimilarlo. Es como que un elefante se convierte en hormiga, más o menos así, ¿verdad? Por decir algo, o sea, es algo inexplicable que el creador de los cielos y la tierra haya hecho eso. Es como estuvimos estudiando el domingo pasado en cuanto a la palabra verbo. El verbo para el judío es la presencia poderosa, creativa de Dios. Y para el griego, el verbo era la fuerza que mantiene en orden el universo. Y Jesucristo encaja perfectamente en ambos conceptos, tanto en el judío como también en el griego. Entonces, como una grandeza tan inmensurable, como una grandeza tan indescriptible, no solamente eso, como una santidad tan hermosa, tan sublime, como algo tan puro vino a este mundo. Eso es lo que es inexplicable. Sin embargo, por eso el apóstol Pablo quizás en su pensamiento quizás se quedó trabado quizás en su pensamiento porque no pudo explicarlo y simplemente exclamó y dijo indiscutiblemente: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, dice, en carne. Esa parte dice que Dios manifestado en carne, mire, a cualquiera, hermano, a cualquiera se queda bueno. Es inconcebible la manera en cómo Dios lo hizo, ¿no? Por eso está hablando de que Dios se manifestó en carne. El diccionario Easton define a la encarnación como el acto de gracia mediante el cual Cristo tomó nuestra naturaleza humana y la unió a su persona divina, ¿verdad? Esta unión de dos naturalezas, la divina y la humana, se llama unión hipostática. Es decir, Cristo es 100% Dios. Cristo era 100% hombre. En el cuerpo de Jesucristo convergieron las dos naturalezas, tanto la divina como la humana. Por eso Cristo no es cualquier persona. Aunque nosotros queramos bajarlo, reducirlo, minimizarlo al máximo, Cristo no es cualquier persona. La manera como se comportó, la manera que habló, las palabras que dijo, la manera en cómo vio a las personas, la manera en cómo vivió él la ley, indican que este personaje no es común y corriente, que él es Dios. Y no solamente eso, sino que el hecho de que Tomás, cuando Cristo se le presentó y le dijo: mete aquí tus manos en el costado, mira mis manos, mira mis pies, no seas incrédulo sino creyente. Y cuando Tomás cayó de rodillas ante Jesucristo, le dijo: Señor mío y Dios mío. Cristo no le dijo: no, Tomás, no digas esa locura. No. Cristo no impidió en ningún momento que la gente le rindiera adoración. Por eso decimos que Él no es cualquier persona. Por eso sostenemos que Jesucristo no es cualquier persona. El Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia define la encarnación como el acto de humillación, ¿verdad?, por el cual Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre en carne. Juan 1:14 lo describe de la mejor manera. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Juan está diciendo, yo vi su gloria, está diciendo Juan, ¿verdad? Qué bueno eso, porque Juan fue uno de los 3 apóstoles que subieron al monte de la transfiguración, donde Jesucristo se transfiguró, donde cambió su apariencia. Por eso Juan dice, vimos su gloria. Yo sé lo que estoy diciendo, yo vi, dice Juan, yo estuve presente en el momento en que Jesucristo se transformó. Le dio simplemente como un aperitivo de lo que realmente es Jesucristo. Por eso vimos su gloria, dice el apóstol Juan, cuando se refiere a Jesucristo. ¿Por qué la encarnación? Usted se ha preguntado por qué la encarnación. Mire, nosotros estuvimos en Navidad con la familia de mi esposa, que una sobrina de ella vive en Brooklyn, Nueva York. Y nosotros fuimos, pasamos por varios lugares, por varias tiendas en el carro de nosotros íbamos. Mire, qué lindo cómo adornan todo. Oye, qué imaginación del hombre para adornar las tiendas, todo. Pero fíjense que en la mayor parte de las tiendas no había un nacimiento, solo árboles y el señor gordo que era, ¿verdad? No había nada. ¿Y por qué razón? Porque queremos el cumpleaños, pero no queremos al cumpleañero, ¿verdad? O sea, queremos la fiesta, sí, pero mire, el agasalado, mire, entre más lejos esté mejor, ¿verdad? Pero por eso está hablando, dice que el nuevo diccionario lo define como esa humillación. Ahora, ¿por qué Dios se humilló? ¿Por qué la encarnación? Mire, por razones que no entendemos. Yo todavía no entiendo cómo Dios, siendo Dios, vino y vivió con nosotros. No lo entiendo. Yo no entiendo cómo Dios, siendo Dios, no renuncia a usted. Fíjese que uno puede decir, Dios me dejó solo. Esa es la peor mentira que puede haber. Dios jamás te deja solo. Pero es que yo no lo he visto. El problema es que Dios dice, ¿sabes qué? Tú no tienes que verme para creer. Es tan grande que no lo puedes ver. Por eso está diciendo el Señor aquí, está hablando y nos está diciendo específicamente, ¿por qué la encarnación? Bueno, son cosas que nosotros no entendemos. No entendemos cómo Dios, sabiendo lo que usted y yo somos, vino por usted y por mí. Yo no entiendo cómo Dios, siendo lo que Él, siendo lo que yo soy, vino por mí. No entiendo cómo Dios, sabiendo lo que es el hombre, vino por el hombre. Sin embargo, Dios dijo sí. Por eso inclusive hay un versículo bien famoso que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Está diciendo, ¿qué dice Dios? ¿Por qué vino Dios? Porque Él no va a renunciar a usted. Cuando digo que no va a renunciar, le va a dar oportunidades a usted para que usted lo busque. Le va a dar bendición para que le dé gracia. Quizás va a tener problemas para que lo busque. Quizás va a estar mal de salud para que lo busque. ¿Por qué razón? Porque por lo general, cuando estamos bien, nosotros casi nunca buscamos a Dios cuando estamos bien. Casi nunca. Entonces dice Dios, si no te puesto en la cama con un dolor de cabeza, con una migraña, con un problema, con lo que sea, tienes que levantar la cabeza arriba y decir, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero Dios espera que nosotros podamos comprender esta situación. No sabemos por qué la encarnación. Lo que sí sabemos es que sucedió. Dios sabía que nuestra vida es un desastre. Dios sabe que a veces hemos atravesado por tantos problemas, por algún divorcio, que tenemos algún problema de adicción o lo que sea, y dice Dios, yo quiero ayudarte, dice el Señor. Yo quiero que tú salgas adelante, porque hemos hecho de nuestra vida a veces inmanejable. Entonces Dios creó un plan. Es el plan de la redención. El plan de la redención. ¿Por qué razón? El plan de la redención está dirigido específicamente a usted y a mí. Pero necesitamos que nosotros nos volvamos a Dios. Nosotros necesitamos buscar a Dios nuevamente. Regresar a Dios nuevamente. ¿Conocemos a Dios? Sí lo conocemos. Pero no lo adoramos.
pero no lo creemos no creemos como que fuera el Dios. Fíjese que no solamente eso, sino que también cuando Cristo nació bajo las peores circunstancias. Un poco de historia dice que en el año 44 antes de Cristo murió el emperador romano Julio César, y murió a manos de las personas que lo habían declarado Dios. Este hombre dejó a su heredero, que se llama Cayo Octavio. Siempre que me duele el pie me acuerdo de él, ¿verdad? Por el Cayo que tengo ahí, ¿verdad? Cayo Octavio. Y Cayo Octavio recibió el imperio a los 19 años. Y en 20 años iba a ser el líder indiscutible de todo Roma, que se le conoce como César Augusto. César Augusto era el rey que estaba gobernando cuando Cristo nació. Siempre decimos que el hombre es la contraparte de Cristo. ¿Por qué razón? Porque César Augusto tenía un problema, le encantaban los títulos. Entonces pasó el cometa Halley. Y cuando vieron a la gente que estaba pasando el cometa Halley, este hombre dijo: miren, ese es el Padre, ese es el Espíritu de mi Padre que está entrando al cielo. Y si yo soy hijo de Augusto César, entonces yo, Julio César, yo soy hijo de Dios. Y él se proclamó hijo de Dios. Es la contraparte del verdadero hijo de Dios. No solamente eso, sino que también él adoptó otro título que se llama, esto es raro, príncipe, que significa el primero de los ciudadanos de Roma. Príncipe, está diciendo el primero. Y usted sabe que el primero es una contraparte de Jesucristo, porque el primero es Jesucristo, ¿verdad? Después adoptó otro título muy interesante que se llama Pontifex Maximus, que significa sumo pontífice o máxima autoridad. Eso es lo que está diciendo: yo soy la máxima autoridad. La palabra pontífice es una palabra que de esa manera describían a los ingenieros romanos en aquel tiempo que construían puentes. Los especialistas en puentes en el Imperio Romano se le conocían como pontífice. Y esta palabra llegó a ser adoptada en un término puramente espiritual. Estaba diciendo este hombre: yo soy el puente entre el pueblo y Dios, porque yo soy hijo de Dios. Interesante, ¿no? Entonces podemos ver el otro título que él eligió fue Augusto, que significa gobernante supremo. Nosotros los hombres siempre hemos tratado la manera de querer compartir con Dios. Siempre hemos tratado la manera de rivalizar con Dios. Mire, no podemos rivalizar con Dios. No podemos. Los grandes que han rivalizado con Dios ya no están. Por ejemplo, John Lennon, que lo mataron ya hace como 30 años, él decía que el cristianismo iba a desaparecer dentro de pocos años. Y estaba diciendo: nosotros, decía, somos más famosos que el mismo Jesucristo. Y si usted se da cuenta, pues el hombre ya está muerto. Y el cristianismo ha florecido de una manera impresionante. No podemos nosotros rivalizar con Dios. Es más, mire, nosotros necesitamos de alguien que sea superior a nosotros. Siempre. Usted no puede rebelarse contra un policía porque es peor todavía. Usted no puede decir: yo soy libre y va a hacerlo. No puede. Siempre tenemos una autoridad. Y aún en las democracias, en los países donde hay poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, son tres poderes. ¿Por qué razón? Porque no quieren que exista el abuso de autoridad. Siempre necesitamos que alguien esté sobre nosotros. Y nosotros tenemos que reconocer
conocerlo. A veces nosotros queremos rivalizar con el Señor, que queremos nosotros estar a la misma altura de Dios, y eso realmente no se puede. Los historiadores llaman a esto la paz romana, ¿no? Pero realmente no sucedió, fue una paz muy violenta. Ahora, Lucas dice, se promulgó un edicto de Augusto César. Es bien interesante esto. ¿Por qué razón? Porque mire, lo que el emperador quería hacer era mostrar que él mandaba. Era mostrar que el mero, ¿verdad?, era él. Sin embargo, le estaba haciendo los mandados a Dios. Porque cuando Julio César dijo, se hizo el edicto, María ya tenía más o menos unos 8 meses y algunas semanas de estar embarazada. Miren cuál es el problema de la edad. La profecía decía que el Mesías no iba a nacer en Nazaret, sino en Belén. Si Julio César no hace ese edicto, Cristo hubiera nacido en Nazaret. Y como ellos no sabían, pero María estaba bien ahí en Nazaret, viviendo con su familia y todo, ¿no?, en la comodidad. Y dijo Cristo, no, si yo no hago esto, entonces aquí va a haber un problema, no se va a cumplir una profecía. Entonces hizo un edicto, y cuando hizo el edicto, obligado, todo el mundo tenía que salir a su lugar a ser empadronado. Y como José y María no eran de Nazaret, sino de Belén, tuvieron que salir. Amén. De esa manera se cumplió una profecía. Qué interesante, ¿no? No solamente eso. ¿Por qué se hizo eso? Bueno, miren, se hizo eso también porque iba a salir una estrella. Se hizo eso también porque habían sabios del oriente que iban a ir a Belén. ¿Qué tal la estrella sin Jesucristo? ¿Qué tal esos sabios que caminaban no sé cuántos kilómetros, pero estamos hablando que era de Persia hasta Israel, atravesando todo un desierto que posiblemente el viaje duró muchas semanas? Imagínense viajar muchas semanas y no encontrar a Jesucristo. Qué triste, ¿no? Entonces, una vez más, Dios no renunció a usted. Una vez más, Dios sabía lo de estos hombres que buscaban a Dios. Una vez más, Dios sabía el esfuerzo que ellos estaban haciendo para ir a Jerusalén, para ir a Belén. Ellos lo sabían. Dios sabía. ¿Usted cree que Dios no mira el esfuerzo que usted hace por venir a la casa del Señor? Claro que sí. Claro, muchas veces nosotros estamos demasiado cómodos que nos cuesta levantarnos un domingo en la mañana. Pero Dios mira el esfuerzo. Él sabía que estos hombres, no sabemos cuántos eran. Yo no puedo decir que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, no sé. Dice la Biblia que eran hombres, que eran unos sabios. Puede haber sido 3, puede haber sido 4, puede haber sido un montón de personas entendidas en eso. Y aún así Dios sabía la intención, la fe que tenían estas personas para ir a ver el cumplimiento de una profecía. Mire, hermano, la Biblia fue escrita no para ponerla en los anaqueles de la librera. Tampoco la Biblia fue escrita para que usted la mantenga abierta en el Salmo 91 con un montón de candelas ahí, porque no es un afiche. No es un afiche. Tampoco fue escrita para que usted y yo recemos sin sentido el Padre Nuestro. La Biblia fue escrita para que usted y yo creamos lo que dice la palabra del Señor. Esta
gente agarró los pergaminos, leyó la historia, leyó números, leyó algunos datos de Daniel, porque Daniel perteneció a una escuela de sabios en Persia y dejó muchos escritos, y ellos leían eso y se daban cuenta de algo que estaba a punto de suceder. Creyeron. Mire, hay un dicho que dice que la fe mueve montañas, ¿sí o no? Fíjense bien, esta gente creyó. Ayer hablábamos con una persona y le decimos, miren, la fe es vital, sí es vital, pero es más vital el objeto donde usted pone la fe. Porque muchos adoramos al carro, muchos adoramos la casa, muchos adoramos al esposo o a la esposa. Pero cuando usted conecta bien su fe en la persona de Jesucristo, produce vida. Por eso Cristo decía, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Es decir, usted puede decir que es cristiano, pero tiene una vida insípida, una vida sin sentido, sin rumbo, sin dirección. Está perdido, toma decisiones equivocadas o lo que sea, simplemente no ha puesto su confianza en la persona correcta, que es Jesucristo. Esto es muy importante que usted pueda comprender. Por eso está diciendo, hizo el censo, y lo hizo por qué razón, porque él quería demostrar que él era el mandamás en Roma, y no solamente eso. También lo hizo porque quería saber cuánto dinero podía ganar. Ahora, eso fue lo que pensó Julio César. Pero lo que pensó Jesucristo fue diferente. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Mis pensamientos, dice Dios, no son tus pensamientos. Mis caminos, dice Dios, no son tus caminos. Mire Dios lo lindo que es. Dice, así como el cielo está alto de la tierra, así son mis caminos. ¿Qué está diciendo? Tú y yo somos diametralmente opuestos. Tú piensas de una manera diferente a cómo yo estoy pensando las cosas. Ahora, ¿por qué celebramos Navidad nosotros? Bueno, no podemos decir nosotros que Cristo nació el 25 de diciembre. Los que no creen en Navidad tienen ningún punto a favor, ¿verdad? No sabemos cuándo nació Jesucristo, sí, es cierto, y como no sabemos, pues no lo celebramos. Pues la verdad de las cosas es que no sabemos cuándo nació Jesús. Si usted hubiera vivido en El Salvador, en el tiempo de guerra, cuando los guerrilleros quemaban las alcaldías, y usted tuviera un hijo en ese tiempo, y le quemaron la partida de nacimiento, ¿eso quiere decir que su hijo no existe? ¿Eso quiere decir que no va a pagar un abogado para que le den el nombre a su hijo? Usted sabe que a veces nosotros creemos más en nuestros hijos que en nuestro Dios. Yo le decía a esta persona ayer, decía, quiere decir entonces que como no sabemos, no lo vamos a celebrar entonces. Quiere decir que si usted entiende y le puse esa historia, ¿qué haría usted si su hijo pierde la identidad? Pues tengo que pagar un abogado. Tiene que haber una fecha. Tiene que haber un punto de partida donde comenzó todo. Y esto fue lo que sucedió con Jesucristo. ¿Cuándo pudo haber nacido Jesucristo? Bueno, nadie lo sabe. Aquí le va una pista. El calendario judío no es como el nuestro, ni comienza como el nuestro ni termina como el nuestro. Por ejemplo, el calendario judío termina entre marzo y abril, termina el calendario judío. Ellos celebran el fin de año, marzo-abril. El primer mes del calendario judío se llama Nisan.
Y al 14 de Nisan se le conoce como el día de la concepción. Estamos hablando no cultura cristiana, estamos hablando de cultura judía. Entonces, dice la persona, dice una escritora que es muy elocuente, dice, si nuestro Dios que es tan perfecto, dice, hubiese hecho concebir a María el 14 de Nisan, que es el día de la concepción, dice, no tendría nada de malo. Dice. Y si usted dice, y si hacemos la cuenta, dice esta señora, esta hermana, Cristo pudo haber nacido realmente a finales de diciembre. No es bíblico, es una suposición. No solamente eso, no hay nada malo en celebrar, porque es el Rey de Reyes, porque es su Señor y es su Salvador. Entonces, el 25 de diciembre no hay ningún problema. No tiene ningún problema. Cantar villancicos, no hay ningún problema. Lo que hicieron los niños ahora es pecaminoso, no es pecaminoso. Reunir a la familia, leer la Biblia y orar porque Él vino. Cualquier día que haya venido, ¿es malo? No es malo. ¿Cómo tampoco? No es malo lo que no lo celebran. Miren qué cosa, qué interesante el por qué nosotros celebramos una fecha como ahora. Haciendo esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros caemos en esa situación. Y yo estuve, repito, con familia de mi esposa, y eran personas, habían 3 o 4 judíos ahí en esa reunión. Y habían de otra iglesia también. Y me dijeron, pastor, ¿por qué usted no nos dirige a la cena? Y agarraron y brindaron ellos, ¿verdad? Por el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Por Jesucristo. Y ellos dijeron, ¿por qué no ahora? Dando gracias por el nacimiento de Jesús. Yo dije, magnífico, tomemos de las manos y oramos, ¿no? Y hubo por lo menos 1 o 2 personas que se pusieron a llorar. ¿Es malo eso? ¿Es pecaminoso eso? No. ¿Es blasfemia eso? No. Y después ellos me hablaban, pastor, gracias por orar, porque oré por las necesidades de ellos. Entonces, aquí tenemos esta situación. Ahora, lo otro es bien importante también. ¿Por qué razón? Hay una conexión entre el nacimiento de Jesús y el significado de Belén. Por ejemplo, Belén significa casa del pan. Y en Belén nació el pan de vida. En Belén era el lugar donde tenían a los chicos, a las ovejas, a los corderos, a las cabras. Las criaban ahí. Esos animales estaban consagrados para el sacrificio en el templo de Jerusalén. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nació en Belén. Hay una conexión. Dios no pone las cosas al capricho. Dios no es irracional. Dios no es sin sentido. Él tiene, y esto lo hemos dicho siempre, Dios siempre tiene la razón. ¿Qué más había en Belén? Bueno, en Belén también se dieron cita los ángeles. Mira, yo sé que a veces sacan unos 2 o 3 ángeles, eran huestes. Huestes quiere decir que eran miles de ángeles. Hermano, mira, yo estoy escuchando unos villancicos de Andrea Bocelli que me encantan, me fascinan. Hermano, yo digo, wow, esa voz que era pequeña a la par de los ángeles. Qué precioso fue ese coro, esa serenata que le pusieron al recién nacido rey. No solamente eso, en Belén también
debemos de entender que en Belén nació David. Y antes de ser el rey de Israel, fue un pastor de ovejas. En Belén nació el pastor de los pastores. Y antes de gobernar este mundo, vivió pobre. Por usted y por mí. Dice que se hizo pobre para enriquecerlo. Hay una conexión del por qué Jesucristo nació en Belén. Y nosotros los mortales, si bien es cierto que no sabemos cuándo, ni qué día, ni a qué hora nació, sí sabemos que vino, sí sabemos que Jesucristo es un personaje histórico. Sabemos que los enemigos de Él, del tiempo de Él, escribieron de María. Sabemos que los mismos enemigos dan testimonio de que es un personaje histórico. Cuando Cristo nació, fue en el tiempo indicado. Lucas 2:6 lo está diciendo. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Los días de su alumbramiento. Usted sabe que en el cielo no hay reloj. ¿Qué día es ahora en el cielo? No lo sabemos. ¿Qué hora es en el cielo? No lo sabemos. La gente está desesperada en los moles celestiales comprando cosas. No. Se llegó el día. Mire. Yo creo que Cristo cuando vino a este mundo lloró. Así como todo niño llora, ¿no? El mundo tenía 450 años de no oír la voz de Dios. Y oyeron la voz de Dios en el grito de un bebé. Miren qué cosa más impresionante. O sea, había mucho tiempo. Israel se había revelado. No había profeta, no había nada en ese tiempo. Y ellos se mantuvieron agarrados de la fe, de la esperanza. Hasta que en el tiempo de Dios vino Dios. Y déjenme decir una cosa. Si Él vino la primera vez, va a venir la segunda. Usted y yo tenemos que estar listos para cambiar el tiempo. Vamos a dar la gracia. Señor, en este día queremos agradecerte, Señor. Quizás cuando estemos en casa tú nos vas a decir cómo fue el proceso, el día y la hora específico en que tú viniste a este mundo, Señor. Pero mientras, Padre Celestial, déjanos adorarte. Déjanos bendecirte, déjanos cantar, déjanos reunirnos y leer tu palabra, déjanos reunirnos y darte gracias, Señor. Aunque quizás lo hagamos, quizás en el día en que tú no naciste, pero el día no importa, Señor. No importa el día. Es más, la celebración no importa. Importas tú, Señor. Qué triste es una Navidad sin ti, Señor. Por eso hoy queremos hacerlo con el corazón, con gozo, con alegría, sabiendo que tú rompiste la barrera que hay entre el hombre y tú, Señor. Producto de ese nacimiento, producto de esa vida, producto de esa vida, producto de ese sacrificio, Señor. Producto de esa muerte y de esa tumba vacía, somos nosotros, Señor. Fuimos alcanzados por tu gracia. Y este año que comenzamos, Señor, te pedimos, Señor Dios, que podamos enfocarnos, vivir enfocados, no solamente este año, toda nuestra vida, vivir enfocado en ti. Y en esta actitud de oración, quiero hacerle una invitación a aquellos que nos ven, o a aquellos que están acá, que todavía no conocen al Señor. Repito, Jesucristo no era cualquier cosa. Él es lo que usted anda buscando.
la paz, la salvación. Lo invito a usted en el nombre de Jesús a que le dé su vida y corazón a Jesús. Haciendo una oración, recíbalo por la fe. La palabra del Señor dice que debemos de creer en Él. Esta es la oración que vamos a hacer. Repítala conmigo de todo corazón. Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú viniste a este mundo con el propósito de salvarte. Reconozco que viniste especialmente por mí. Te pido que me perdones, pido que me laves con tu sangre y que me limpies de todo mal. Señor, haz de mi corazón hoy un pesebre y que haya lugar para ti. En el nombre de Jesús. Si usted hizo la oración y está creyendo, le doy las gracias por haberla hecho. Si usted nos está viendo, quiero que sepa que Cristo lo ama. No importa quién eres tú, Dios te ama. Y quiere que tú estés al lado de Él. Y los que están acá, si hicieron la oración de fe creyendo, levanten su mano. Una persona que no. Gloria al Señor. Amén. Vamos a dar las gracias. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Gracias, muchas gracias por lo bueno que eres con nosotros. En el nombre de Jesús oramos.